¿Cuántas veces hemos oído diferentes especulaciones acerca de la marca de la bestia? En este episodio o en esta parte número 6 de la serie Los Apocalipsis, veremos la parte histórica acerca de la marca de la bestia y una de las más sobresalientes partes especulativas acerca de la bestia relacionado con, eso lo vamos a ver en esta parte número 6. No te vayas, agarra tu cuaderno, tu Biblia y pues anota todo lo que tengas que anotar, y después yo te voy a invitar a que hagas una investigación para que tomes tus propias conclusiones. ¿Estás listo? Comenzamos. Comenzar platicándote este pensamiento sobre qué es la Biblia. Y pues la Biblia, en lo que he aprendido en todos estos años, es que la Biblia son instrucciones para honrar al Rey del universo, son escritos que nos ayudan a honrar al Rey del universo con esas instrucciones para que tú y yo seamos mejores personas cada día. Y pues que la mejor manera de ser buenas personas es practicando lo correcto, haciendo justicia y bondad con un corazón humilde. Eso es lo que en lo personal la Biblia me ha dejado, me ha enseñado, me ha mostrado, independientemente de cualquier credo religioso. Entonces eso es, si nosotros no estamos cambiando, si nuestra vida sigue siendo igual, entonces realmente de nada sirve estudiar la Biblia. Ahora, ya que sabemos para qué estamos estudiando la Biblia, pues recordemos, toda la Biblia es verdad. Todo es verdad. El mensaje teológico es verdadero, pero no todo es literal. Es decir, no hay historicidad, no hay datos históricos, arqueológicos que lo puedan respaldar. Y pues como siempre lo hemos dicho, por favor, lo que vamos a ver hoy, verifícalo, por favor, te lo pido. Verifica la información para ver si eso es verdad o qué sé yo. Entonces, verifícalo. Y a través de una investigación, pero una investigación seria, responsable. Y ya al final, pues tú vas a tomar tus propias conclusiones al tema. Y pues, como hemos dicho, muchas veces lo he dicho, no pretendo que tú creas lo que yo creo. No. Yo pongo la información para que tú finalmente lo verifiques y tomes tus propias conclusiones como debe de ser. En este canal lo que estamos promoviendo es la investigación, que por favor no creas nada de lo que todo el mundo anda diciendo. No, vamos a ver si es cierto. Como dice el libro de los Hechos, como los de Berea, ¿no? Que checaban, el mismo Pablo que estaba ahí, un maestro de Torá, y estaba exponiendo su interpretación, sus midrash. Entonces la misma gente de Berea dice, vamos a ver qué dicen las escrituras, lo que tenían en esos tiempos, que consideraban como escrituras, como dice Timoteo, las escrituras, que estamos hablando de la Torá, estamos hablando de los profetas, los salmos y todo lo que ya en el primer siglo existía. Bien, pues la mayoría de los historiadores, hablando de este tema, de los apocalipsis, ahorita con lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia mundial del siglo XXI, del año 2020, pues estamos al comienzo de este mes de junio. Entonces la pandemia a nivel mundial ha traído, la verdad, muchas situaciones económicas muy fuertes en países, en familias. De alguna manera a todos ha afectado en nuestros ingresos. Ahora, con respecto al Apocalipsis, la mayoría de los historiadores, que es el Apocalipsis de Juan, recuerden que hay más de 50
escritos apocalípticos. Entonces ahorita estoy enfocándome al Apocalipsis de Juan, que viene en la Biblia cristiana. Fue escrito en el año 96, coincide la mayoría de los historiadores. Fue escrito en el 96 con una gran influencia del gobierno devastador de Nerón. Recordemos que Nerón estuvo entre el año 54 y 68 de esta era cristiana. Entonces, tenemos que ver cuál es el ambiente que rodeó al escritor. Que realmente el escritor se llama Juan, que no es el Juan que conocemos, el apóstol, es otro Juan. El Juan era un nombre común en aquellos tiempos, un Juan. Entonces, ese escritor pues estuvo en su primera parte del Apocalipsis que él escribió, pues fue en el tiempo de Nerón. Ahora, la destrucción del segundo templo en Jerusalén es una información que debemos considerar para el lenguaje encriptado del Apocalipsis y otros libros. Es decir, hemos hablado que antes del exilio de Babilonia, después del exilio de Babilonia, hubo cambios, incluso la teología es diferente. Tú puedes observar los profetas que eran antes del exilio, la teología que ellos manejaban, que ellos compartían, y la teología que se hizo después del exilio, ya cuando se hizo esa recolección de los 4 escritos, de las 4 fuentes, de los eloístas, yavistas, eloístas, deuteronomistas y sacerdotal, y de ahí pudieron ensamblar y hacer lo que es la Torá, lo que hoy conocemos como Torá. Ya en el año 450 pues ya estaba ahora sí que ensamblado, terminado, y ya fue de ahí en adelante que se mostró el escrito conocido como Torá. Bueno, eso es conocido en la historia, incluso los israelitas saben de eso. A veces nosotros nos llega la historia un poquito tarde, pero hablando de la destrucción del primer templo y luego la destrucción del segundo templo, marcó precisamente la vida de los israelitas. Entonces, el mensaje que se maneja ahí en el Apocalipsis es un mensaje de esperanza para la gente que vivía, para los creyentes que vivían en ese tiempo allá. Pero si nosotros leemos al principio del primer capítulo, el Apocalipsis fue dirigido a las 7 iglesias que estaban en Turquía. O sea, debemos entender eso. O sea, no fue escrito para nosotros. Para los que viven en el siglo XXI, después de la era cristiana, les escribo esta carta. No, somos metiches nosotros. Estamos viendo una carta que se le escribió a las 7 iglesias que estaban en Turquía, en lo que hoy se conoce como Turquía, antes Anatolia, en fin. Entonces, tenemos que considerar también el ambiente que había en todo ese de los destinatarios, y pues ¿quién es el que estaba gobernando? Pues era Roma, ¿ok? Entonces, había un lenguaje en los creyentes de aquel tiempo que se conocían. Yo me acuerdo que aquí en México, hace varios años, decían el innombrable. O sea, había un personaje político que le llamaban el innombrable. O sea, que no se nombraba porque hizo mucho daño. Un presidente hizo mucho daño a México. ¿Sí? Un presidente que cuando recibió a México, dice, he recibido a México y lo recibía al borde del precipicio. Pero hemos dado un paso más. Pues sí, pues ya más al precipicio para abajo, ¿no? Entonces, fue un tiempo muy fuerte para México, devastador en economía, engañados totalmente. Entonces había el innombrable. Los mexicanos conocíamos quién era. Posiblemente a lo mejor una persona danés, un sueco, un chino, que oye las noticias, que el innombrable, pues sabrá quién será ese, no le entiendo. Para el chino es un mensaje encriptado. ¿Por qué? Porque no lo entiende. Para nosotros los mexicanos sí lo entendemos, porque es algo que circula entre nosotros. En el tiempo de Yeshua, los creyentes, ya después de la muerte de nuestro bendito Maestro, vemos que hubo creyentes que siguieron la misma línea, doctrina, enseñanzas de nuestro bendito Maestro, y esas iglesias que había visitado, pues esa gran mayoría Pablo, que tenían una gran influencia paulina, se les escribió una carta que para nosotros hay muchas cosas encriptadas, porque no fue escrita para nosotros, ni es nuestra época, no era nuestra época.
Sin embargo, la gente de aquellos tiempos, cuando leyeron esta carta de Apocalipsis, lo entendieron perfectamente sin problemas. Ahora, la carta de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, nos muestran la misión de Pablo. Ya pertenecía al pasado, ya estamos hablando del 96, que fue cuando ya casi estaba realmente terminada esta carta, como se dice, pero se empezó a escribir desde antes. Entonces, esos grupos que de alguna manera Pablo había visitado en el pasado, esa misión de Pablo ya pertenecían al pasado precisamente. ¿Por qué? Porque ya había enfriamiento de la fe. Según capítulo 2, 4 y 3, 15 de Apocalipsis. Había enfriamiento de la fe. Y yo creo que esto es importante que nosotros lo veamos, porque ahí es donde nosotros tenemos que ver realmente en qué está fundada nuestra fe. ¿En quién está fundada nuestra fe? Cuando yo digo dar información histórica, no, pues la historia dice esto, la arqueología dice eso, y que muchas veces eso trae como una explosión en la cabeza de las personas. ¿Y en quién he creído? Y que no sé qué, y empiezan a hacer un show. Yo pregunto, entonces, ¿tu fe en quién está? ¿En dónde está fundamentada tu fe? ¿Sí? Nuestra fe no está fundamentada en la historia de la Biblia. Nuestra fe está fundamentada en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Rey del universo, el único, uno y único Dios. En Él debe estar fundada nuestra fe. Entonces, en ese tiempo, por eso cuando escriben las cartas en el 2, 4 y 3, 15, que están dando ese enfriamiento, que están viendo ese enfriamiento, pues ya el grupo de Pablo, vamos a verlo aquí en la escritura, lo voy a hacer ahora con la tecnología del hombre blanco, y vamos, creo, hoy pensé, digo, bueno, lo voy a leer con lo que es esta tecnología del celular, porque aquí tengo varias versiones, nada más le hago así, furum, y cambio de versión rápidamente. Dijimos que es capítulo 2. En la versión Biblia Jerusalén, que es una buena traducción, dice, pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes. Y aquí hay un mensaje, has perdido tu amor de antes, o sea, ya no es el mismo, ya has cambiado, y ya no hay ese fervor que tú tenías. Después viene el 3.15. Fíjense que sí es más rápido que estar en la Biblia buscando. Dice, conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Entonces estamos viendo aquí una situación ahora sí que, de una congregación que Pablo de alguna manera les había compartido, pero ya Pablo ya había muerto hace algunos años, y como que ya se dejaron de perdieron su visión, se desanimaron, y sobre todo porque empezaron las cuestiones, el imperio romano fue devastador. Sus emperadores fueron tremendos, y pues buscaban aniquilar precisamente a los que se levantaban contra el imperio. Y pues por eso al final, pues ya vemos que en el año 70 con Tito, de esta era cristiana, pues el templo, pues adiós, ¿no? Se quedó destruido, lo despojaron, desapareció. Entonces vemos primera parte, la carta, pues un enfriamiento de la fe, pero también hay otra situación. Vemos que el gnosticismo, los gnósticos, el gnosticismo estaba bien, pero bien marcado, como lo vemos en el capítulo 2, 6 y el 15. El gnosticismo estaba bien marcado, y ahora vamos a ver cómo lo maneja. A ver, vamos a ver, 2, 6. Tienes ahí tu Biblia. Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. Y el versículo 15 pues va sobre lo mismo. Así también tienen algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Pues bueno, aquí ahorita no vamos a hablar de la doctrina de los nicolaitas, es otro tema que no me quiero desviar, pero ya estamos viendo, el gnosticismo vamos a llamar que es una secta dentro del cristianismo. Gnosticismo tiene que ver con conocimiento, pero estamos hablando de un conocimiento elevado, y uno de los libros de la Biblia cristiana, que es un evangelio que es totalmente gnóstico,
es el Evangelio de Juan. Por eso el Evangelio de Juan hay que leerlo con cuidado, porque si no pierdes realmente lo que era nuestro bendito maestro. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es el gnosticismo? Hemos oído sobre ese tema, o quizás no. Bueno, pues te voy a decir un poquito. Es una doctrina religiosa, esotérica y herética que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y secreto de las cosas divinas que los conduciría a la salvación. O sea, siempre la palabra salvación estuvo ahí presente, la palabra salvación. Entonces, pues eso es lo que es el gnosticismo. También es una mística secreta de la salvación. Se mezclan sincréticamente creencias orientalistas y ideas de filosofía griega, ojo, principalmente la platónica. Yo te invito a que investigues sobre Platón, sobre su filosofía, qué es lo que él decía, qué es lo que él enseñaba, qué es lo que él creía. Y conforme vayas viendo, vas a notar que dentro de la misma Biblia cristiana hay filosofía platónica. No te voy a decir dónde, que investígalo, ¿ok? De eso se trata. Entonces, pues es la filosofía platónica, que está también dentro de lo que es el gnosticismo, pues es una creencia dualista. Hablan del bien frente al mal, del espíritu frente a la materia, del ser supremo contra el demiurgo, que significa la entidad impulsora del universo, el espíritu frente al cuerpo y el alma. De alguna manera, tú puedes ver en el Apocalipsis también esta dualidad del Cordero Santo contra Hasatán. ¿Ok? Entonces vemos ahí esa dualidad. Cuando hay una división, pues realmente ahí tiene que haber un Hasatán, que tiene que ver con división, de oponerse. En fin, ya hablaremos de ese tema, de ese tema, porque es un tema muy controversial, porque si nosotros lo vemos bien desde la perspectiva hebrea, nada que ver con la Biblia cristiana. Por eso a veces cuando oye, pero es que en el Nuevo Testamento dice esto. Mira, el Nuevo Testamento o la Biblia cristiana te maneja de 5 a 6 teologías diferentes. Es decir, que tú puedes armar tu propia religión a tu gusto con las teologías que manejan ahí. Cada evangelio es una teología, más la teología de Pablo. ¿Sí? Que el Apocalipsis también tiene un poquito de gnosticismo, ¿ok? Que es más, no es un libro profético, es un libro visionario, es un escrito literario visionario, que es lo que debemos comprender. Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque estamos aprendiendo, ¿ok? Al final te voy a dar alguna bibliografía que puedes encontrar en la red y seguramente te va a ayudar a ampliar esta información. Entonces la comunidad de la Odisea, que es una de las iglesias que se les escribe, de acuerdo a Apocalipsis 3:17, se les discrimina o se les reclama, más que bien se les recrimina ahí, que tienen riquezas, pero ya su fe, como que ya la fe en Dios, como que ya no era lo mismo, sino que la autosuficiencia, porque tienen dinero y tienen la manera de seguir adelante y todo, no les falta nada, en fin. Esa parte se le reclama. Es decir, ya perdieron la fe, ya no son tan espirituales, son más materialistas, se han olvidado del eterno. Eso significa que la Odisea no solo había sido reconstruida, porque para esto, después del devastador terremoto del año 61 de esta era cristiana, ya había pasado muchos años hasta llegar otra vez notoriamente rica, es decir, se levantó. Haz de cuenta como Japón, que Japón ha pasado varias devastaciones, varias destrucciones, que en la guerra mundial, que los ciclones, que los tsunamis, que los temblores, y se levantan. Es un país muy próspero, es un país que respeto mucho, su ideología de prosperidad, de trabajo, son personajes los japoneses. Si está ahí, aquí hay un japonés por ahí viendo la transmisión, lo digo con todo respeto, de veras es digno de admiración este país que se ha levantado no una, sino muchas veces,
y es una potencia mundial en cuanto a economía y muchas cosas también, en tecnología, también han sido prósperos, y pues Dios bendiga a Japón y a los japoneses. Pues bueno, seguimos. Entonces la Odisea, pues pasó un terremoto, fue destruido, pero se levantó otra vez. Y pues otra vez llegó a ser próspera y se le está reclamando. Ahora, esas cartas, pues vemos cómo tienen esas cartas, 7 cartas, tienen diferentes enfoques. Eran congregantes que estaban allá en Turquía, que de alguna manera estaban no pasándola muy bien con el Imperio Romano. Ahora, Roma es llamada Babilonia. Aquí vamos a empezar a describir algunos puntos que creo que son relevantes. Roma es llamada Babilonia. Me dio sed. Bien. Entonces, así le llama, por ejemplo, Pedro en su primer carta, 5:13, escribió desde Roma. Chequen el dato, él escribe desde Roma para que se den cuenta cómo es el lenguaje entre los creyentes, o también entre los judíos de aquellos tiempos, los israelitas de aquellos tiempos, del primer siglo. Y dice Pedro, primera de Pedro 5:13, los saluda la iglesia que está en Babilonia, elegida por ustedes. Ahora dice, pues, ¿cómo? Si lo escribió desde Roma y le saluda a la iglesia que está en Babilonia, entonces lo que está diciendo ahí, que prácticamente Roma se le consideraba Babilonia. Ese era un mensaje encriptado, para nosotros es encriptado, pero cuando empezamos a ver la historia, y la historia nos regala mucha información importante para que entendamos el libro de la carta de esperanza de Apocalipsis, de Juan. Okay, los saludo a la iglesia que está en Babilonia, elegida por ustedes. Entonces, en el Apocalipsis de Juan, estamos viendo que Babilonia era un símbolo, como lo vamos a leer ahorita en Apocalipsis 14:8, 16:19, 17:5, 18:2 y capítulo 18, 2, 10 y 21. Vamos a leer ahorita uno de ellos. Busca tu Biblia y vamos a leerlo. ¿Ya tienes tu Biblia? Bueno, yo aquí tengo la mía. Vamos a ver qué dice, que dijimos, Apocalipsis 14:8. A ver, el invento del hombre blanco. 14:8 dice de esta manera. Dice, y un segundo ángel le siguió diciendo, cayó la gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones el vino del furor. Vamos a ver qué dice 16, 19, capítulo 16, 19 dice, la gran ciudad se abrió en 3 partes y las ciudades de las naciones se desplomaron. Y Dios se acordó de la gran Babilonia para darle la copa del vino del furor de su cólera. Pues bueno, seguimos leyendo los demás versículos que acabo de mencionar, y pues es el mismo asunto, hablan de una Babilonia que cayó, con 17:5, 18:2, 10 y 21 de Apocalipsis. La Babilonia del siglo I de esta era cristiana solo era un simple indefenso pueblo, o sea, la verdadera Babilonia, la geográfica, la Babilonia de Mesopotamia, ¿sí? Esa Babilonia en el primer siglo ya no era la neobabilonia de, ¿qué? Pues vamos a hablar de, pues tan solo del año 600, del año 500 antes de la era cristiana, la neobabilonia, que era un imperio, era una potencia mundial de aquel tiempo, de aquellas tierras, pero después ya 600, 700 años después, 600 años por decirlo así, ya no era la misma Babilonia de, Babilonia, no, ya no, era simplemente un pueblo indefenso. La que estaba gobernando era Roma, prácticamente no Roma, sino el Imperio Romano, todo el imperio. Bien, ahora, para los judíos del primer siglo, de la era cristiana, el nombre de Babilonia significaba la destrucción de Jerusalén, pero también del templo. Entonces, cuando los judíos decían Babilonia,
La que destruyó nuestro templo, el primer templo, el que se le llama el templo de Salomón. La que destruyó nuestro templo, ¿sí? En el siglo VI. Entonces, judíos, judaítas, o sea, los que viven en Judá, judaítas. Babilonia, destrucción de templo. ¿Ok? Exilio, destrucción de templo. Luego lo relacionaron con el templo. Ahora, cuando dijeron que Babilonia o Roma era una Babilonia, entonces el designar prácticamente a Roma como Babilonia es una referencia de la destrucción del templo del año 70 de esta era cristiana por el Imperio Romano. Primero fue el Imperio Babilónico, ahora el Imperio Romano, a través del general Tito. Ahora, es la misma relación lo que sucedió en el siglo VI antes de la era cristiana y el primer siglo de la era cristiana. Esto significa también y nos confirma que el Apocalipsis de Juan fue escrito del año 70, ahora sí que de la era cristiana, prácticamente después de la muerte de Nerón. Por todas esas fechas se empezó a escribir, y por eso es que vamos a ver una diferencia de información en la misma carta de Apocalipsis, que ahorita vamos a notar. Apocalipsis 13:3 dice: una de sus cabezas de la bestia estaba como herida de muerte, pero su herida mortal se había curado. Entonces, aquí estamos hablando, y aquí es donde entran muchas especulaciones que yo mismo, en años anteriores, sin estudiar historia, especulaba nada más algunas cosas y las llegué a enseñar. Que ahorita voy a decir una de ellas, de esa especulación, pero pues tengo que mostrar ahora la parte histórica, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que tomar conclusiones, ¿ok? Sobre todo tu conclusión, la tuya, sí, tu conclusión es muy importante, no la mía, la tuya, porque al final de toda la información que tú puedas verificar y buscar, te vas a encontrar con más información, y ahí vas a tener toda esa información y vas a poder comprender mejor la lectura de Apocalipsis. Bueno, una de sus cabezas, lo vuelvo a leer, 13:3. Una de sus cabezas de la bestia estaba como herida de muerte, pero su herida mortal se había curado. Entonces, la bestia es el imperio, acuérdense, imperio romano, es la bestia. Y las cabezas se refiere a sus reyes, a sus emperadores, son reyes o emperadores. Entonces, estamos hablando de que se refiere a un emperador con esas características que viene en el capítulo 13, 4 al 7. Yo te invito a que lo leas, para que veas qué es lo que está diciendo. Entonces, capítulo 13, 4 al 7 de Apocalipsis, nos está dando ahí las características de ese emperador. Ok, vamos para allá. El historiador Tácito, conocido, menciona la conocida leyenda donde afirma que Nerón murió, que Nerón realmente no murió. Esa es la leyenda. Que no murió, sino que huyó, se fue por ahí. ¿Dónde? No sabemos, pero se fue. Estuvo por ahí escondido. Es una leyenda. Es lo que dice Tácito. Pero también se dice que 3 personajes aparecieron pretendiendo ser Nerón de retorno, que había regresado, como si hubiera resucitado, pues. Y eso sucedió en los años 69, 79 y 88 de esta era cristiana. Entonces, en esos años, respectivamente, 69, 79 y 88, casi cada 10 años, salía un personaje que decían que era Nerón, que había regresado. Ahora, también otros mencionan esa leyenda que fue famosa, la leyenda de que Nerón no murió. Pues bueno, vemos también a Suetonio, el oráculo de Cibilino y la ascensión de Isaías. Ahí en esos escritos hablan de lo que es la leyenda de Nerón. Ahora, Dion de Prusa escribía a fines del siglo I de la era cristiana, anotó que muchos todavía creían que Nerón estaba vivo, que sobrevivió al atentado que hubo contra su vida, y pues que mucha gente que ansiaba ver el regreso, el retorno de Nerón. O sea, hay gente para todo, ¿sí?
hay para todos. Unos no querían a Nerón, lo querían matar, y hay otros que querían, no, que regrese Nerón, que regrese. Pues bueno, tú sabes cómo es el mundo. Bien, la leyenda de Nerón explica también que está identificado con la bestia. O sea, esta leyenda de Nerón explica que se identifica con la bestia que Apocalipsis menciona en el 17:11. Por ejemplo, dice, aunque constituye el número 8, es también de los 7. Entonces está hablando de un octavo, pero que está dentro de los 7. Y pues aquí esta leyenda pues está aplicada precisamente de Nerón. Uno de esos 7 reaparece más tarde en la escena, es decir, que el octavo tiene rasgos característicos similares a uno de esos 7 reyes anteriores. Es decir, que ese octavo rey, ese octavo emperador, es muy pero muy parecido a el emperador Nerón. Y ese octavo es precisamente el emperador Domiciano. El emperador Domiciano, un personaje designado con el número 666, como viene en capítulo 13, 18, ya entramos aquí con la marca de la bestia, pero pues estamos viendo un poquito de historia para ir comprendiendo mejor esto. Se le decía precisamente a este personaje, a Domiciano, Caesar Nerón. Caesar Nerón, en la gematría hebrea, ya ven que las letras hebreas tienen un valor numérico, cada letra hebrea. Y de acuerdo a esta gematría cabalística, vamos a decirlo así, una gematría cabalística, pues Caesar Nerón nos da el número 666, de acuerdo a esta gematría cabalística. Es similar en los rasgos negativos de Nerón, sobre todo la violencia. O sea, Domiciano fue un hombre muy violento, muy violento. Entonces, de alguna manera, eso lo relacionaban con Nerón, que fue un dictador, que fue un personaje violento también. Algunos piensan que hasta cierto punto con una psicosis muy fuerte, vamos a decir loco, en pocas palabras. Entonces, Domiciano viene siendo el octavo, pero que está dentro de los 7, significa que es como Nerón, y quizás yo diría que hasta peor que Nerón. Entonces, ahí ya la historia nos está dando esa información. Apocalipsis es una obra compuesta durante el reinado de Domiciano en el año 81 al 96. Significa que el Apocalipsis prácticamente se escribió en 2 partes. Ojo, pongan atención. La primera parte de la redacción que hizo Juan del Apocalipsis fue en el tiempo de Nerón, y es el capítulo 4 al 11. Capítulo 4 al 11, el escritor estuvo haciéndolo en el tiempo de Nerón. La segunda parte fue escrita en el tiempo domiciano, del emperador Domiciano, que estamos hablando del capítulo 12:1 hasta el 22:5. Entonces estamos ya mostrando que hay 2 partes, el Apocalipsis, en la manera de escritura, y tiene que ver la influencia del emperador que estaba en ese momento. Entonces debemos nosotros comprender que el que estaba escribiendo es un mensaje de esperanza para toda la comunidad creyente en nuestro bendito Maestro Yeshua. Entonces estaba describiendo prácticamente lo que estaba viviendo, y la esperanza de que salir de esa situación algún día, como ahora nosotros estamos pasando un tiempo difícil con esto del virus, coronavirus 19, el COVID-19, que ha traído y ha marcado la humanidad como nunca antes, de estar encerrados 3 meses y afectando la economía. Y pues todo es un plan estratégico que esperen pronto, voy a sacar un video que vamos a estudiar acerca de estas cosas, y algo más que les quiero mostrar que seguramente te va a impactar como me impactó a mí, de lo que se está tramando. Pues bueno, si el Eterno lo permite, en breve. Entonces seguimos que el Apocalipsis está en primera y en segunda parte, cómo se escribieron, y tienen que ver con los, precisamente, emperadores. El segundo Apocalipsis, la segunda parte, donde está Domiciano, ahí es donde se concentra en la bestia y el equipo que tiene la bestia. O sea, todo lo que lo rodea, los que están con la bestia.
Y el tema que trata prácticamente esta segunda parte, donde les estoy mencionando, del 12:1 al 22, nos está mostrando prácticamente un tema político. Ahora, no pierdas de vista eso, por favor, es un tema político. Las dos partes de Apocalipsis fueron escritas para las 7 iglesias de la provincia de Asia, que hoy es Turquía, como dice 1:4, para quien fuera escrita, y eso es importante que no lo pierdas de vista, y que está manejando dentro de la carta un tema político, porque había una situación política en toda esa zona. ¿Ok? Bien. Vamos a ver cómo hay esas imágenes de Roma, cómo lo describe Apocalipsis, las imágenes dentro del escrito que hizo este personaje llamado Juan, que la verdad es un personaje que hay que reconocer, que conocía muy bien la Biblia hebrea, que de ahí trajo muchas cosas y las puso en su escrito, ¿sí? Y pues hizo como un collage de todos esos versículos que ya vimos en algún capítulo de aquí, de esta serie, ya hemos visto, pero hay más todavía. No he tocado partes mitológicas, en fin. Es un libro bastante complicado, o sea, le pusieron de chile, manteca y de dulce, entonces debemos ir viendo, como que irlo desbaratando despacito para comprender realmente qué es lo que nos quería, que no a nosotros, no, qué es lo que quería transmitir el escritor a los creyentes del primer siglo, ¿ok? A los que estaban viviendo y principios del segundo siglo, o sea, qué es lo que él quería transmitirles, ¿ok? Eso es importante. Ahora, este Apocalipsis nos habla de una imagen de Roma, por ejemplo, habla de la bestia. Vamos a poner ya, a describir de acuerdo a la cosmovisión, a lo que ellos comprendían en el primer siglo. ¿Qué era la bestia? Bueno, habla del poder militar y político. Esa es la bestia, es el imperio romano, capítulo 13. Pero también habla de Babilonia, ¿sí? Hemos oído Babilonia, la grande, ya cayó, y bueno. La Babilonia se le considera, la imagen que nos da es una prostituta que tiene poder económico, pues claro que sí, imagínate todos los lugares donde estaba el imperio, todos donde eran vasallos, y todos tenían que dar, así que como hicimos en México, mocharse con riquezas, con esclavos, con todo, dinero. Y la Babilonia es Roma, entonces vamos a ir distinguiendo. ¿Quién es la bestia? De acuerdo al escrito para quien fue escrito, el escrito para quien fue escrito, mira, salió bueno. La bestia es el imperio romano. Luego, Babilonia es Roma, o sea, Roma prácticamente donde estaba ya todo el poder político, ahí estaba ahí, Roma se le llamaba la prostituta, el poder económico, donde estaba el dinero. Y esto lo podemos ver en el capítulo 17-18, y en el capítulo 18:7, ¿ok? Bien, entonces vemos el capítulo, prácticamente el capítulo 18, todo el capítulo habla de esto de Roma. Ahora vamos a ver la segunda interpretación. Hasta aquí ya vimos quién es Roma, quién es la bestia, o quién es Babilonia y la bestia, que se habla mucho, la prostituta, como lo menciona. Ahora vamos a ver esta segunda interpretación, como yo lo dije, es una especulación del número de la bestia, porque hubo un personaje árabe que vio el número, los 666 que dijeron en el griego, y dijo, no, son palabras en árabe, y es lo que vamos a ver. Entonces, esto es una especulación de poder interpretarlo en estos tiempos del siglo XX, siglo XXI, más bien del siglo XXI. Esta segunda interpretación de los 3:6, hablando de la bestia, está relacionado con los imperios que han estado oprimiendo a Israel, empezando por Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, el imperio otomano, y últimamente se dice que el octavo está dentro de los 7 y que es muy parecido, que en este caso es el otomano, que es el califato. El octavo es el califato que va a resurgir, ya está resurgiendo, y prácticamente es el Islam. Y pues hemos visto que el Islam pues también tiene sus propias denominaciones, y pues bueno, no voy a hablar de eso ni criticar, sino yo respeto al Islam, ¿sí? Sus creencias, en fin. Pero hay ahora sí que dos fuerzas de denominación o manera de ver, de interpretar el mismo Corán. ¿Ok? Bien.
ese no es el tema, pero bueno, tenemos que hablar de todo esto. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla cómo viene en el Codex Vaticanus, los 3.6 en griego, que pueden hablar de 3 números, 660 y el 6, ahí vemos las letras, si se considerara que fuera griego. Sin embargo, se parecen mucho a las letras que vienen abajo del árabe, que habla de, pues prácticamente en el nombre de Alá, ¿sí? Las espadas entrecruzadas, que viene siendo como la X, y bueno, si te das cuenta, tiene mucho del material que está arriba, como las letras que están en la parte de arriba, si lo puedes ver, en el griego, y abajo es en árabe. Entonces, griego y árabe, dice, no es griego, es árabe, está diciendo en el nombre de Alá. Y en base a eso, a esa interpretación del siglo XXI, entonces podemos ver en el nombre de Alá, en la parte de arriba, que está en lo que es el griego, el árabe, perdón, disculpen, el árabe. Y luego tenemos en el griego cómo se parecen, y realmente hay mucha similitud, y podríamos decir, sí, eso dice, ¿no? Son letras árabes que el escritor pudo ver. Pues bueno, es una interpretación, es una especulación. La marca de la bestia, de acuerdo a todo esto, la marca de la bestia es una etiqueta de servidumbre, de lealtad a un sistema religioso, que en este caso es el Islam. Ahora, cuando dicen de poder comprar y vender, no lo vas a poder hacer. De acuerdo a esta especulación e interpretación, hay un impuesto que se llama jizya, y es declarar tu lealtad al sistema religioso del Islam. Y así, si tú estás en un lugar islámico, tienes un negocio, y si quieres comprar y vender y hacer todo lo que es comercio, necesitas pagar ese impuesto, que prácticamente es declarar tu lealtad a Alá. Y si no lo haces, pues no vas a poder comprar ni vender, pero también corre el riesgo la persona de que sea ejecutada. Entonces, si corre el riesgo de ser ejecutada, entonces Apocalipsis 13:18, fíjense, ya con esta interpretación, especulación acerca de lo que se escribió en Juan, pues sí encajan los imperios, sí encaja todo lo que se está diciendo. Y esto es lo que se especula en cuanto a la interpretación de 13:18 de Apocalipsis con respecto al Islam. Y dice, aquí es donde la sabiduría es necesaria. Aquellos que entienden deben contar la multitud, es entre paréntesis número, del sistema religioso, en este paréntesis Islam, porque es la multitud de una persona, Mahoma, y su etiqueta, habla de marca, es en el nombre de Alá. Entonces tú vas a ver que se ponen aquí en la frente en el nombre de Alá y cosas, y cuando hay alguna explosión, algún creyente en su religión que va con bombas y explota o mata y cosas, dicen en el nombre de Alá, de acuerdo a su filosofía religiosa, ¿ok? Vemos que una de las que han estado despuntando muy fuerte y han estado haciendo cosas muy tremendas son los yihadistas. Entonces los yihadistas cortaban cabezas, bueno, todo eso fue prácticamente del 2014 a la fecha. Estamos viendo cómo los yihadistas empezaron a despuntar un poco más fuerte, y pues siguen moviéndose, siguen actuando bajo el agua, están siendo financiados, pero realmente el foco de atención, quiero decirte, no está nada más en los yihadistas o lo que es el Islam. El Islam está creciendo de una manera pero muy rápida. Se dice que para el 2050, de acuerdo a algunos estudios estadísticos basados pues ahora sí que checando cuántos islámicos hay en el mundo, se dice que en el 2050 es muy posible que la gran parte del mundo sea islámico. Entonces estamos hablando de que están creciendo de una manera fuerte. Es una especulación. Pero yo quiero decirte también que si hablamos de, bueno, ¿cuál es la Roma actual? Pues no te focalices nada más. No, pues es Roma la que está allá en el Vaticano. Pues ahí estuvo el Roma antiguo. Pero yo quiero decirte que hay algo más. Acuérdate que cuando decían Babilonia, te escribo desde Babilonia, así le decían a Roma. Pero yo quiero decirte que hoy en estos tiempos, decir ahora no Babilonia, sino Roma,
no es referirse al Vaticano, a Roma, es referirse a otra potencia. Roma en aquellos tiempos era una potencia que tenía el control en el mundo de aquellos tiempos, donde estaba el imperio, todo donde estaba en el mapa, el imperio romano, era una potencia, tenían mucho dinero. Ahora toma esa información, actualízala al día de hoy, ¿y cuál sería el Roma de hoy entonces? Y eso te toca a ti investigarlo. En la próxima, si el Eterno me permite, en una cápsula aparte, esta es una serie de Apocalipsis, me falta tocar otros temas para ir cerrando esta serie, te vas a dar cuenta, empieza a investigar quién es el grupo o los que tienen el poder económico, los que realmente están decidiendo sobre este mundo, qué hacer y qué no hacer, en fin, quiénes son los que están moviendo para poner virus y poner vacunas, o sea, checa todo eso, tiene que ver, recuerda que Roma en aquellos tiempos había un poder económico, ¿ok? Dinero. Hoy en día es lo mismo. El hecho de que haya tanta situación y deudas, porque lo que ha traído la pandemia ha traído deudas, pues bueno, se puede especular que lo que sucedió en el primer siglo, que lo que escribió el escritor llamado Juan, ya les dije, no es el apóstol murió antes. Entonces, este personaje que escribió, él escribió por lo que veía en aquel tiempo. Yo preguntaría, ese mismo personaje, si tuviéramos una máquina del tiempo y nos regresamos al primer siglo, buscamos a Juan, imagínate como una película, ¿dónde está Juan? Aquí está, y lo encontramos escribiendo. Oye Juan, vente, acompáñanos, te vamos a traer al rato sigues escribiendo, ahí pon pausa, vente, y nos los traemos al siglo XXI, al mes de junio, que estamos ahorita, precisamente, junio 2021, siglo XXI, oye, y ve, y empieza a ver quién es el que tiene el poder, quién es el que está haciendo las cosas. Yo pregunto, ¿qué escribiría en este tiempo este escritor llamado Juan? ¿Qué escribiría? Por eso nosotros debemos realmente ver las cartas que se han hecho, a quién se escribió, quiénes son los destinatarios, por qué se escribió eso. Y por eso los historiadores, la gran mayoría coinciden en lo mismo, que la carta de Juan, llamado Apocalipsis, no es una carta profética, es una carta de esperanza, es con un mensaje encriptado que los creyentes del primer siglo comprendían perfectamente y que tenían la esperanza de que pasara toda esa tribulación, toda esa situación difícil de perseguir, que los perseguían, que los llevaban al circo romano, que los mataban, que los llevaban con los gladiadores, en fin, a todos y también junto con eso eran los que se levantaron, los mismos israelitas, que se levantaron contra el imperio. Todo se juntó. Entonces había gente que estaba sufriendo, mucho. ¿Qué escribiría Juan en este tiempo? ¿Qué diría? Entonces, por favor, nosotros debemos poner los pies sobre la tierra, realmente vivir nuestro momento, porque quiero decirte que desde que existe la humanidad han pasado muchos apocalipsis. Quizás los que vivían en el tiempo de la Primera Guerra Mundial, para ellos, la gente, los que vivían en Europa, para ellos era el apocalipsis, era el final, era el fin del mundo. Y luego vino la Segunda Guerra Mundial y también muchos países europeos devastados pensaban que era el fin del mundo, ya llegó el final, ya está aquí. Y los creyentes estaban esperando el Mesías que regresara. Y los judíos igual querían que el Mesías llegara por primera vez y que trajera paz mundial y que pudieran todos estar en Israel felices y contentos. La idea del pensamiento de un Mesías. Y luego pues han pasado muchas cosas, han pasado la guerra de Vietnam, luego pues no el fin del mundo, y luego muchas cosas que han pasado en nuestra historia y que en cada momento, por ejemplo cuando hubo la peste negra, cuando hubo esto, tantas cosas que han pasado de esta era cristiana, y todos han pensado que era el apocalipsis, que era el final. La pregunta es, ¿lo que estamos viviendo actualmente es el final? Yo digo que no. ¿Sí? Hay más todavía por aprender. Que parece que sentimos que el final sí, pero hay más cosas por suceder todavía, mis queridos. Y el Apocalipsis es una carta de esperanza. Si la estás leyendo, pues qué bueno, si eso te da una esperanza de, pues algún día estaremos tranquilos.
algún día vamos a estar reposando en paz, y pues léelo, eso nos va a dar una motivación de esperanza. Pero también tenemos que decirte la verdad. Apocalipsis no es un libro profético para estos tiempos, fue escrito para otros. Y así como podemos especular sobre el libro de Apocalipsis, podemos especular sobre el escrito de Dante. Sí, podemos hablar de cuando él hablaba del infierno y tantas cosas, el escrito de Dante, lo podemos especular para estos tiempos también. Es lo mismo que Apocalipsis. Y el problema está cuando los creyentes están diciendo, no, pues es que esto es la palabra de Dios. Ese es el gran problema, que divinizan las cosas, les gusta divinizar. Y esto es la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice, eso ha traído mucho daño. Igual como cuando dicen, es que Dios me dijo, híjole, eso es tan peligroso, el Dios me dijo, y esto es palabra de Dios, porque pones una barrera, y tu razón la echas a un lado, ¿sí? Debemos tener un balance entre la fe y la razón, ¿sí? Por eso siempre te invito a investigar para comprender mejor lo que estamos leyendo. Porque si no, podemos estar dando puras especulaciones. Hoy te di historia. Esta segunda interpretación de especulación acerca del Islam, pues es una adaptación a este tiempo actual, y pues como que todo coopera perfectamente, ¿sí? Todos los imperios que han oprimido al pueblo de Israel. Pero vuelvo a repetir esto, no olvidemos para quienes fueron escritas las cartas de esperanza, que son más de 50, que solamente hay una en la Biblia cristiana, y eso fue aceptada hasta el siglo X de esta era cristiana. En un comienzo, porque el canon cristiano en el siglo VI de esta era cristiana, si no me equivoco, fue cuando fue autorizado ya el canon, el que hoy tenemos. Pero no entró el Apocalipsis, o sea, no lo aceptaron, fue un debate, unos querían, otros no. Hasta el siglo X aproximadamente de esta era cristiana se aceptó. Ahora entonces tenemos que ver para quién fue escrito, ya se los he dicho, esa carta de esperanza, ese lenguaje encriptado que solamente los del primer siglo entendían, ¿sí? Y pues también ahora sí que son de finales del primer siglo y principios del segundo. Yo te pido por favor que cuando verifiques la información histórica que hoy te acabo de compartir, verifícalo a través de tu investigación. Haz una investigación seria y responsable. No digas eisegesis. Eisegesis significa lo que tú opinas. Tu opinión yo la respeto bastante, la verdad la respeto. Pero no se trata de dar nuestra opinión, sino si nada más lo que yo pienso, no, eso se llama eisegesis. La exégesis es cuando tú puedes investigar y puedes respaldar la información histórica, arqueológica, filológica, política, social, todo lo que comprende. Esa es una exégesis para que al final se tome una conclusión. Yo te pido por favor que verifiques toda esta información a través de una exégesis, ¿sí? Una investigación seria y profunda, una investigación seria y responsable, para que tú al final tomes tu propia conclusión. No te pido que creas lo que yo creo, yo te pongo la información para que al final digas, yo creo en esto, perfecto, está muy bien. ¿Sí? Pues bueno, quiero decirte un poquito de la bibliografía, y pues tenemos Apocalipsis, la fuerza de la esperanza, de Eduardo Arens, Apocalipsis de Javier Picasa, con X, Javier. Los Apocalipsis de Antonio Piñero, es una recolección de la gran mayoría de los Apocalipsis, que muchos son apócrifos, solo excepto el Apocalipsis que conocemos, pero todo lo demás son apócrifos porque no los metieron al canon, por eso se les llama. Pero bueno, también está la Biblia del Peregrino 1, 2 y 3, son 3 tomos de Luis Alonso Choquel, te lo recomiendo, trae muy buenos comentarios basados en historia, arqueología, en fin, y te conecta entre la misma Biblia con otros versículos. La Biblia del Peregrino, y la historia del cristianismo primitivo de, voy a ver cómo, ahí tú lo ves en la pantalla, Ekehard W. Stegemann. Ekehard W. Stegemann es otro escritor. La historia del cristianismo se tradujo al español. Búscalo en las redes, en la red, búscalo y checa la información. Estoy seguro que vas a encontrar más información.
porque en una hora, pues un poquito más de una hora, no puedo decir tantas cosas. Bueno, mis amados, pues sigue disfrutando el Shabbat, es el día de un relax. No recuerdes que ahora sí que no olvides, perdón, que el Shabbat son 3 puntos primordiales, que es primeramente es tener un tiempo especial con el Creador del cielo y la tierra, del universo, con nuestro Padre eterno. Es un tiempo familiar, pero también es un tiempo para que nosotros descansemos. Entonces no olvidemos esos puntos. Y pues bueno, que mi Padre eterno te bendiga y te guarde, que mi Padre eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia. Que mi Padre eterno alce su rostro sobre ti y te dé shalom en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, en tu hogar. Te mando un fuerte abrazo. Soy Ernesto Rosas, transmitiendo desde la ciudad, desde Pachuca, Hidalgo, México, conocido como la Bella Airosa. Te mando un fuerte abrazo y si el Eterno lo permite, nos vemos en la próxima enseñanza. Shalom.